En una habitación casi oscura, se podía ver a Steve, sentado frente a una mesa con los brazos cruzados, pues luego de ser detenido por los héroes profesionales en el examen, lo llevaron a esta sala para ser interrogado. Steve se mantenía aparentemente tranquilo, pero por dentro se sentía inquieto y nervioso, sin saber lo que pasaría a continuación, pero estaba más que seguro de que estaba en problemas. La puerta se abre repentinamente, dejando pasar a dos personas, quienes serían el director Nezu, quien tomó asiento delante de Steve, manteniendo su característica sonrisa y actitud positiva, mientras que el otro sería el profesor Aizawa, quien simplemente se quedó parado junto a su compañero, manteniendo una expresión seria y algo intimidante, sin quitarle el ojo de encima a Steve. El director Nezu coloca una tableta sobre la mesa, para mostrarle a Steve, un vídeo que se tomó hace meses, de su pelea contra el villano Rinoceronte y la heroína Mirko, y a pesar de que en el vídeo, a Steve no se le puede ver la cara debido a su armadura, es evidente que el director Nezu ya descubrió su identidad, y simplemente le quiere dar contexto de la situación en la que se encuentra, antes de comenzar con el interrogatorio. Bueno, joven, supongo que ya has comprendido la situación en la que te encuentras. Sabemos que tú eres el vigilante que aparece en este video, lo cual es grave, así que tendremos que hacerte algunas preguntas al respecto. Lo primero sería conocer tu verdadera identidad, pues el nombre que usaste para entrar en el examen de ingreso es falso, además de que no existe ningún registro sobre ti en nuestro país, como si hubieras salido de la nada, por lo que también quiero saber de dónde vienes, pues no podemos aceptar a alguien tan sospechoso en nuestra academia sin más. Las preguntas del director Nezu ponen muy nervioso a Steve, pues no sabe qué debería decirle, ya que seguramente no le va a creer si le dice la verdad, y tampoco ve posible engañarlo con alguna mentira, pues evidentemente el director Nezu es muy inteligente, y se daría cuenta de inmediato. Además, Steve tampoco sabe quién es él realmente, pues no tiene ningún recuerdo de su propio origen, como su infancia o sus padres, simplemente recuerda haber despertado en medio de una pradera, con el único propósito de sobrevivir en aquel mundo cuadrado. Steve se toma un momento antes de responder las preguntas de Nezu, y concluye que lo mejor es ser honesto, pues no podrá ocultar su secreto para siempre, además de que así se podría quitar un peso de encima. Mi verdadero nombre es Steve a secas. Yo no tengo familia, ni amigos, no tengo a nadie realmente, pues yo siempre he estado completamente solo. Y aunque ustedes no me crean, yo provengo de otro mundo, un mundo completamente distinto al suyo, en donde no existe ningún humano además de mí, y en donde las leyes físicas son muy diferentes a las que existen aquí. Yo fui traído a este mundo por fuerzas que ni yo mismo comprendo del todo, pero honestamente, me alegra ya no estar en ese lugar, su mundo es mucho más interesante, y me gustaría poder vivir aquí. Los dos héroes profesionales se quedaron atónitos por la confesión de Steve, pues lo que decía era una completa locura, pero lo más preocupante era la seguridad con la que habló, pues no parecía estar mintiendo. Entonces, el director Nezu, con un tono bastante tranquilo, le preguntó a Steve si tenía alguna prueba para demostrar que eso era cierto, y Steve se pone a pensar, concluyendo que las únicas pruebas que tiene son sus objetos, por lo que saca una perla de lente de su inventario, para luego entregársela al director Nezu, alegando que es un objeto de su mundo, el cual puede teletransportar a una persona cuando es arrojada al suelo. El director Nezu entiende el funcionamiento del objeto, y entonces deja caer la perla a un lado de la mesa, siendo teletransportado inmediatamente a ese lugar. Nuevamente los dos profesores se sorprendieron, al ver que ese objeto extraño realmente puede teletransportar a las personas. Ahora el director Nezu comprende cómo es que Steve pudo escapar de la policía y de los héroes profesionales con tanta facilidad, ya que en el vídeo solo se ve cómo desapareció sin dejar rastro.
Luego el director Nezu toma asiento nuevamente, para reanudar el interrogatorio, cuestionándose si las palabras de Steve son ciertas, aunque todavía tiene sus dudas, pues en un mundo como el suyo, existen una gran cantidad de poderes extraños, por lo que ve más probable la posibilidad de que Steve los esté engañando, y que esté haciendo todo por medio de múltiples dones. Bueno chico, supongamos que realmente dices la verdad, y tú eres alguien que viene de otro mundo, pero dime, ¿acaso tienes alguna manera para demostrar que tus extrañas habilidades son poderes desconocidos de un mundo distinto, en lugar de ser dones del nuestro? Porque actualmente existen peculiaridades para hacer casi cualquier cosa, así que no hay nada que nos asegure que todo esto no es un engaño muy bien elaborado de tu parte. Steve se quedó en blanco por un momento, ya que realmente no tenía forma de probar eso, así que miró al director Nezu a los ojos, y le dijo que realmente no sabía de qué manera podría demostrar algo así. Entonces, el profesor Aizawa, que hasta ese momento permanecía en silencio, se involucra en el interrogatorio, proponiendo usar su don de borrado con Steve, ya que su poder le permite borrar temporalmente la peculiaridad de cualquier persona a la que mire, por lo que, si los poderes de Steve no son dones, entonces su borrado no le tendría que afectar de ninguna manera. Steve acepta hacer esta prueba sin problemas, y Aizawa activa su don, haciendo que sus ojos brillen de un color rojo, mientras mantiene su vista fija en Steve, quien rápidamente saca algunos objetos de la nada, o más bien los saca del inventario, demostrando que la mirada de Aizawa no afecta en lo absoluto a sus extraños poderes. Aizawa no puede creer lo que ve, realmente su don no tiene efecto alguno sobre Steve, lo que debería ser imposible, ya que ni siquiera las peculiaridades más poderosas pueden resistirse a su borrado, lo que le hace dudar seriamente sobre las palabras de Steve, empezando a plantearse la posibilidad de que esté diciendo la verdad. El director Nezu está igual de sorprendido, pero su expresión no lo demuestra, simplemente se mantiene enfocado, pues él también es consciente de que hay cosas inexplicables en el mundo, pues él también es un ser único, que no debería existir, por lo que concluye que la historia de Steve es cierta, por más increíble que suene. Ahora veo que tus poderes no son dones, lo que significa que realmente vienes de otro mundo, eso es verdaderamente fascinante, y ahora tengo como 1.000.000 de preguntas que hacerte, pero la pregunta más importante en este momento es, ¿por qué quieres ser un héroe? ¿Por qué decidiste salvar a las personas de aquel villano hace meses? ¿Y por qué decidiste asistir a este examen, sabiendo que podrías ser atrapado? Me gustaría saber cuál es tu motivación para hacer todo esto, aún siendo alguien de otro mundo. Yo, realmente no lo sé. Cuando vi a esas personas en peligro, simplemente hice lo que tenía que hacer, pues cuando vi el miedo en sus ojos, no pude evitar recordar todas las ocasiones en las que yo sentí el mismo temor, cuando estaba solo en la oscuridad. Por eso los ayudé, porque yo sé lo que es vivir con miedo. Además, también me gustaría aprender más de ustedes, sobre su forma de ver la vida, y el significado de ser humano, pues yo nunca he podido experimentar lo que es tener lazos emocionales con otras personas, o lo que es tener un sueño por el que vivir, pues para ustedes eso es lo más importante, y supongo que los héroes existen para defender eso. Las palabras de Steve dejaron un poco conmovido al director Nezu, pues él entendía bastante bien sus deseos de aprender a ser humano, pues él ya experimentó eso en carne propia, cuando despertó su don, y dejó de ser un simple animal, hace ya muchos años. Entiendo perfectamente cómo te sientes, pues yo no nací siendo como soy ahora, ya que hace varios años, yo era un simple animal, sin inteligencia ni conciencia, hasta que despertó mi peculiaridad, la cual me otorgó una inteligencia sin igual, junto con la capacidad de hablar y expresar emociones. Hasta donde yo sé, soy un caso único en el mundo, por eso siempre me esforcé por entender a los humanos, y gracias a mis amigos lo pude hacer, pude entender la razón por la que luchan, y pude entender lo que defienden con tanto esmero, por esa razón yo también decidí volverme un héroe, justo como tú quieres serlo en este momento.
El interrogatorio continúa, pero el ambiente se siente distinto, ahora parece más como una conversación amistosa, en donde Steve le dice al director Nezu todo lo que necesita saber, explicándole cómo fue su experiencia al llegar a este mundo, además de explicarle cómo funcionan algunas de sus habilidades y objetos. Y luego de un rato, el director Nezu le entregó un celular a Steve, para que pudieran estar comunicados, y le dice que de momento, puede regresar a su casa, pero que lo llamara cuando esté resuelto el tema de su ingreso a la academia. Cuando el director Nezu le da permiso, Steve sale de la habitación, teniendo el celular que le dio en sus manos, para luego guardarlo en su inventario. El profesor Aizawa no parece muy convencido con la decisión del director Nezu, de dejarlo ir así sin más, pero el director Nezu le explica, que no hay ningún problema, ya que el celular que le entregó tiene un rastreador, para localizarlo sin importar a dónde vaya, además de que él personalmente, se ocupará de vigilarlo y hacerse cargo de él, y en caso de que algo malo suceda, él mismo se hará responsable de todo, por lo que Aizawa acepta su decisión, esperando que sea la decisión correcta. Steve ya se encontraba de regreso en su casa, notándose muy cansado por todo lo que pasó ese día, pero al mismo tiempo se lo veía bastante feliz, pues para él, este había sido un día muy emocionante, con todo lo ocurrido en el examen y en el interrogatorio, y se preguntaba, ¿qué le podría suceder el día de mañana? Pues la vida en este mundo era muy impredecible, a diferencia de su antiguo mundo, lo que le parecía maravilloso. Steve saca el celular que le dio el director Nezu, y lo coloca en la mesa que está junto a su cama, para luego examinarlo, pues aunque no era la primera vez que veía uno de estos dispositivos, igualmente le resultaba interesante, debido a lo avanzada que es la tecnología de este mundo, sintiéndose tentado a abrirlo para ver cómo funciona, pero se resiste a la idea por temor a romperlo, y lo deja en la mesa, para luego acostarse en su cama, mientras espera a la llamada del director Nezu. Un par de días después, Steve recibe una llamada, donde el director Nezu le informa, que oficialmente ha sido aceptado en la academia, pues su puntaje era el más alto del examen, lo que le permitió entrar fácilmente. El director Nezu le dice, que ahora se tiene que dirigir a la academia, para comenzar con sus clases de manera oficial, y que ahora no se tiene que preocupar, ya que él se hizo cargo de resolver el tema de su documentación, para poder ingresar legalmente, por lo que Steve se preparó adecuadamente, antes de salir de su casa con rumbo a la Yurei. Cuando Steve llegó a la academia, le entregaron su nuevo uniforme, junto con el pase de acceso de las instalaciones, y le dijeron que su salón es el 1A. Steve camina por los pasillos de Yurei, hasta llegar a su salón, notando el enorme tamaño de la puerta, por lo que piensa que fue hecha de esa manera, para adaptarse a las personas con cuerpos gigantes. Steve se toma un momento antes de abrir la puerta, sintiéndose algo nervioso pero decidido, y al entrar en su salón, puede ver a un montón de jóvenes hablando entre ellos, los cuales serán sus compañeros, durante los 3 años que durará su formación como héroes. Steve entra de manera discreta para buscar asiento, pero no tarda en llamar la atención de algunos compañeros, los cuales lo reconocen del examen, y la primera en acercarse a él, es la chica de cabello castaño que había salvado antes. Oye, yo te conozco, tú eres el que me ayudó en el examen, te pido disculpas por ser tan torpe y ponerte en esa situación de peligro, pero de todo corazón te lo agradezco. Por cierto, yo soy Ochakuraraka, ¿y tú cómo te llamas? No me tienes que dar las gracias, yo simplemente hice lo que tenía que hacer, seguramente tú habrías hecho lo mismo de ser necesario. Y por cierto, yo soy Biruda Steve, o simplemente me puedes llamar Steve, es un gusto conocerte. Un chico de cabello negro con anteojos, se acerca a Steve, quien seguía hablando con Uraraka. Steve reconoce a ese chico del examen, pues él lo había visto correr a toda velocidad, mientras destruía a los robots con sus patadas, y se preguntaba qué le iba a decir a continuación. Así que tú eres Biruda Steve, el que consiguió el primer lugar en el examen, es un gusto conocerte, yo soy Ida Tenya, y lo que hiciste aquel día fue increíble, seguramente tienes una peculiaridad muy fuerte, pero no solo es eso,
También fuiste capaz de superar el miedo y actuaste sin dudar, y me duele admitir que yo no pude hacer nada en ese momento, solo me quedé mirando en lugar de ayudarlos, así que también les pido una disculpa a los dos. Lida les pide disculpas de manera formal, ya que realmente le apena no haber podido reaccionar en aquel momento, más aún porque él viene de una familia de héroes, pero Steve le dice que no se tiene que disculpar, pues es normal que la mayoría de personas no sepan cómo reaccionar en esas situaciones. Pero antes de que pudieran seguir con la conversación, Aizawa entra en el salón de clases, pues él será su profesor, y les dice que se vistan con el uniforme de educación física, pues tienen que realizar un examen en el patio de entrenamiento, lo que deja un poco sorprendido a Steve, pues apenas acaba de llegar, y ya tiene que hacer otra prueba. Y cuando todos estuvieron reunidos en el patio de la academia, Aizawa les explica que estas pruebas son similares a las que solían realizar en sus antiguas escuelas, pero con la diferencia de que aquí tendrán que usar sus peculiaridades para sacar el mejor resultado posible. El primero en ser llamado para hacer una demostración fue Steve, quien tendría que realizar la prueba de lanzamiento con pelotas. Aizawa le dice que tiene que lanzar la pelota lo más lejos que pueda, y puede usar su peculiaridad si quiere, pero no puede salir del círculo de lanzamiento. Steve entiende las reglas, y se preparó para lanzar la pelota con todas sus fuerzas, pero se detiene antes de hacerlo, porque tiene una idea mejor, y saca un arco y flecha de su inventario, para luego clavar la pelota en la punta de la flecha, y luego la dispara con la máxima potencia del arco. Cuando la pelota toca el suelo, Aizawa saca un dispositivo con el que mide la distancia recorrida, dando como resultado que la pelota de Steve recorrió una distancia de 500 metros, siendo un resultado bastante bueno. Los demás estudiantes se emocionan por la idea de usar sus peculiaridades de esa manera, e incluso algunos dicen que esto será muy divertido, pero rápidamente el profesor Aizawa les quita esa idea, con un duro golpe de realidad, pues les dice que el que termine en último lugar será expulsado de la academia. Esto deja bastante nerviosos a la mayoría de estudiantes, mientras que otros piensan que eso es muy injusto, que te expulsen apenas el primer día, pero Aizawa les explica por qué tiene que ser tan radical con ellos. Escuchen lo que les voy a decir, ustedes tienen 3 años para volverse héroes profesionales, por lo que tendrán que pasar por un montón de pruebas brutales para estar a la altura, pues ser un héroe es un trabajo serio y muy peligroso, donde tendrán que lidiar con desastres naturales, villanos desalmados, y todas las injusticias que hay en Japón, por lo que solo aquellos con verdadero potencial, serán capaces de hacerle frente a todas las amenazas, mientras que aquellos sin potencial, simplemente no tienen lugar en esta academia. Si no tienen lo necesario para ser héroes decentes, no durarán ni un día allá afuera. Las palabras de Aizawa resonaron en la mente de todos, pues ahora ya se hacían una idea de lo difícil que es ser un héroe, por lo que se tomarán completamente en serio estas pruebas, y para Steve es lo mismo, pues este es otro reto, que solo podrá superar con inteligencia y creatividad. Primera prueba, carrera de 50 metros, los estudiantes tienen que correr en parejas, para llegar a la meta lo antes posible. En esta prueba, Steve fue el tercer lugar, pues pese a su velocidad, seguía siendo un poco más lento que Lida, pero seguramente lo podría superar con una poción de velocidad, o al menos eso pensaba Steve, además de que tampoco pudo superar al chico llamado Bakugo, quien se impulsaba usando su peculiaridad de explosiones, lo que le recordaba a ciertos monstruos de su mundo. Segunda prueba, fuerza de agarre. Los estudiantes tienen que medir la fuerza de sus manos, apretando un aparato llamado dinamómetro. En esta prueba Steve quedó como el primero, ya que su fuerza era tan grande, que acabó destruyendo la máquina, lo que dejó sorprendidos a todos, mientras que el profesor Aizawa lo seguía vigilando de manera diferente al resto, pero eso se podría deber a que él sabe su secreto, aunque en realidad solo tiene curiosidad por el potencial que puede tener Steve. Tercera prueba, salto largo.
Los estudiantes tienen que saltar lo más lejos que puedan. Steve logra quedar como el tercero nuevamente, logrando realizar un salto de 12 metros con impulso de carrera, pero siendo superado por la chica rana, que logró dar un salto de 20 metros, y nuevamente por Bakugo, que prácticamente puede volar con sus explosiones. Cuarta prueba, saltos laterales. Los estudiantes tienen que saltar de un lado al otro lo más rápido que puedan. El primer lugar se lo llevó un chico de baja estatura llamado Mineta, quien terminó atascado en su propia trampa, mientras que Steve tuvo un rendimiento promedio. Quinta prueba, lanzamiento de pelotas. Steve ya había realizado esta prueba, así que no tenía que hacerla nuevamente, pero su récord de 500 metros fue superado por Bakugo, quien lanzó la pelota a más de 700 metros con una explosión, además de que Uraraka obtuvo el primer lugar, pues con su don de gravedad cero obtuvo un puntaje infinito. Y una vez que todos terminaron las pruebas, volvieron a reunirse con su profesor, y Aizawa muestra la tabla de posiciones, en donde Steve se ubicaba entre los primeros puestos, mientras el último puesto era Mineta. Entonces el profesor Aizawa aclara que lo de la expulsión era una mentira para que se pusieran serios y dieran su máximo esfuerzo. Esto dejó choqueados a la mayoría de los alumnos, mientras que otros no parecen sorprendidos en lo absoluto, y Steve también tenía sus sospechas al respecto, pero igualmente se tomó en serio las pruebas. Tras terminar con este ejercicio, los alumnos regresaron a su salón, pero Steve fue llamado por Aizawa, quien parecía tener que decirle algo importante. Tu rendimiento fue más que decente, realmente tienes algo de potencial, y aunque al principio pude tener mis dudas contigo, ahora creo que dejarte entrar fue la mejor decisión, y realmente me da igual si no eres de este mundo. Para mí lo más importante es el potencial de cada persona, independientemente de dónde vengan. Y por cierto, de momento será mejor que mantengas eso en secreto, pues no creo que tus compañeros lo puedan entender, además de que podría ser peor para ti. Espero que lo entiendas. Steve comprende lo que Aizawa le quiere decir, sabiendo que no todos podrían entenderlo, y seguramente le causaría muchos problemas si todos supieran que viene de otro mundo. Aizawa se retira para volver al salón de clases, y Steve hace lo mismo, sintiéndose muy realizado, pues ahora siente que su vida, sí tiene un rumbo sólido y un propósito real, más allá de la simple supervivencia.